Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de entrevistas Cable a Tierra. Espero que estén muy bien desde sus casas, que estén bien cómodos. Esta entrevista creo que es la que, y lo voy a decir, pues esto no es un periodismo parcial, la que más me convoca, creo que es la que más venía esperando. Y eso tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, mi vínculo con el entrevistado, que es de mucho afecto, no lo voy a negar y ya lo voy a poner sobre la mesa. Pero por otro lado, la capacidad de reflexión que tiene la persona que tengo acá enfrente. Me parece que poder darnos unos minutos para reflexionar y para pensar sobre las cuestiones ambientales, pero desde una mirada que no sea ni partidaria, ni que tenga dos bandos, ni que sean pensamientos salidos desde una grieta, polarizados, sino que pensamientos más alternativos, periféricos, co-constructivos. Me parece que nos puede dar algo bastante interesante, por lo menos como para dejarnos pedaleando en el aire por un par de horitas. Paso a presentarlo, él es Sergio Elguezábal, es un colega que es periodista, es locutor, es conductor, es moderador, tiene 20.000 millones de años de ejercicio de la profesión, la tiene más atada que atadín, y un poco vamos a hablar un poco de su carrera, los contrastes en la carrera, y me callo la boca. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. Lindo también para mí estar acá. Así que vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. Me gusta porque quiero hablar de varias cosas con vos. Lógicamente ya vamos a hacer también un análisis político de las cuestiones ambientales. Pero antes, me parece que está bueno empezar a contextualizar un poco y quiero que la gente también te conozca, quienes no te conocen. ¿Y por qué hablo de esta capacidad de reflexión? Para abrir el tablero de este juego, quiero preguntarte qué diferencias notás en el ejercicio del periodismo ambiental 30 años atrás, 25 años atrás, al ejercicio del periodismo ambiental hoy, donde ya tenemos una sociedad civil que asume y dice por la calle, por las redes, en sus reuniones familiares, que el cambio climático existe, que la crisis climática llegó y que es un tema que le preocupa a las nuevas generaciones. Todo era más naif en los 90, ¿no? En cuanto a la cuestión ambiental y a muchos temas. Uno mira hacia atrás y todo aparece como mucho más blando, ¿no? Ante la complejidad que cada año va en aumento. Pero para tener una idea, en los 90 hablábamos de las ballenas y los pingüinos empetrolados. Íbamos tras ellos y se mostraba a los pingüinitos que eran muy lindos y a la ballena saltando y no se profundizaba mucho más. Se hablaba de que el petróleo había ensuciado las playas, que había que limpiarlo y con el transcurso de los años todos de algún modo fuimos empujando, los periodistas desde nuestro lugar, pero también la sociedad, me parece, queriendo saber más y tratando de ir relacionando poco a poco la cuestión ambiental con todo, como ahora, ¿no? Se tenía en cuenta, y esto te lo digo sin saber Sí. la respuesta, digamos, no es una pregunta retórica tampoco, se tenía en cuenta las cuestiones sociales, digo, cuando se mostraba a la ballena lastimada o al pingüino empetrolado, se ligaba al aire en programas, en los artículos de los diarios del domingo, ¿se hablaba también de cuestiones sociales aparejados con eso o era una cuestión más de pobre los animales? Sí, no, en términos generales no. Fíjate que pobre los animales también en alguna medida sigue sucediendo hoy. Así que en ese tiempo, en términos generales y en los medios tradicionales, era pobre los animales. Yo tengo idea de que en los 2000 por ahí empezó ya como a tener relación la cuestión social con lo que pasaba ambientalmente. Yo me acuerdo que con el 3 hicimos una gira por diversas ciudades de Estados Unidos. Se llamaba Un mundo de bajo consumo. Yo quería ir a ver cómo era ese mundo loco del alto consumo y contraponer la necesidad de bajo consumo. Y fue impactante, era impresionante cómo tiraban las cosas, cómo se derrochaba alimentos, lo que se llamaba packaging, que estaba tan de moda, porque estaba tan de moda el tener packaging. A más packaging, más éxito era en esa Como época. algo como una reputación que te ibas haciendo de Exacto, acceder a. tal cual. ¿Esto en qué programa era? ¿En el 13? En el noticiero, en las noticias del 13, que después se replicaban en TN y demás. Y hacíamos ciclos. Ese fue, como te digo, un mundo de bajo consumo. Después recorrimos otras ciudades y qué sé yo. Y ahí sí, la idea era ir justamente relacionando qué tenía que ver una cosa con la otra. ¿Encontraste, por ejemplo, limitaciones vinculadas con que los temas que vos podías llegar a proponer no medían en rating? No sé, como que te diga que querés hablar de la ley de glaciares, pero la ley de glaciares no mide, entonces te lo den de baja. ¿Cosas así te han sucedido?
No, porque en términos generales medían. Yo conocía mucho qué pasaba en la tele y trataba de hacer cosas. La verdad, lo que mide es una buena historia, contar una buena historia de lo que sea. Siempre tuve esa idea y entonces siempre hubo muy buena gente profesionalmente, muchos técnicos, camarógrafos, sonidistas en el canal. Y no era complicado contar una buena historia. De hecho, lo de la ley de glaciares que hicimos nosotros impulsó la ley, justamente, porque mostramos en San Juan y toda la zona de Cuyo lo que estaba pasando con la minería y con los glaciares. Yo no sé si te acordás, había una minera que les había repartido panfletos a los ciudadanos diciendo que iban a poner una gran topadora que iba a trasladar los glaciares de un lugar a otro. Así que fuimos a hablar, nos hicimos un picnic con esas cosas. Me estás haciendo acordar algunos años atrás, cuando trabajábamos juntos en la radio de la ciudad, cuando estuvimos haciendo la cobertura sobre cómo se estaba quedando sin abastecimiento de agua dulce Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que una de las noticias a las que llegamos investigando era que habían pensado en una política que era de traer arrastrando con un buque un glaciar desde no sé qué parte de norte del planeta. A veces uno se encuentra con cada delirio trabajando en este tema. ¿Y qué cambios positivos encontrás en el abordaje? Todavía, digo, y esto lo digo entendiendo que de base hay una fuerte crítica al abordaje ambiental o climático de los medios, pero en clave positiva de este avance, ¿qué notas que destaca? Y quizá lo que destaca es la cantidad de otros medios que empiezan a aparecer y que muestran las cosas que por ahí el periodismo tradicional no quiere o no puede mostrar, por los intereses a los que está ligado, básicamente para hacer un título, ¿no? Pero la irrupción de medios alternativos me parece que es lo que tracciona hoy la inclusión de nuevas temáticas y otros abordajes. Me parece que viene por ahí la cosa, ¿no? Una mirada diferente. ¿Cómo podemos aportar una mirada diferente? Yo me encuentro también en las escuelas de comunicación, donde salen las nuevas camadas, con que todavía han cambiado varias cosas, pero esa lógica bien partidaria, bien polarizada, casi de una comunicación panfletaria, como que sigue sucediendo. Y como para contraponerlo con un ejemplo ambiental, pienso en la ley de humedales, ¿no? Donde ahora intentó obtener dictamen el proyecto trabajado con la sociedad civil y no lo logra porque, por ejemplo, dentro del espacio que impulsaba el proyecto de ley, no logran ni siquiera tener un acuerdo. ¿Cómo podemos construir una comunicación distinta, reflexiva, periférica, alternativa, innovadora? ¿De dónde tenemos que partir? Yo creo que lo primero es tratar de dejar de leer, escuchar y mirar los medios tradicionales. Vengo de una experiencia de vida sencilla en una comunidad. Estuve casi una semana en Chascomús, con artesanos, pobladores, gente que trabaja de diferentes profesiones y oficios. Y en esa vida sencilla de co-construcción, de pensarnos, la sociedad que viene y demás, cuando volví a Buenos Aires y vi las peleas o los desencuentros entre Máximo y Alberto, decía, qué pavotes que estamos, ¿no? Esto es lo que se está hablando, esto es lo que se discute. El fondo es otro. Entonces me parece que cuanto más nos alejemos de la conversación establecida, vamos a poder mirar con mayor claridad y elegir enfoques que nos beneficien, ¿no? Vos sabés que sobre eso te mencionaba lo de ley de humedales, porque cuando salimos a comunicar varios periodistas sobre cuál fue el resultado y qué es lo que pasó con los votos de los espacios políticos, se hacía muy difícil de repente explicar cómo fue, porque a veces ya hasta las audiencias quieren un culpable, ¿viste? Entonces, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Juntos por el Cambio o es el Frente de Todos con su traición? ¿No? Y como esa historia todo el tiempo de buscar al enemigo. ¿Nos puede ayudar a encontrar una comunicación sin enemigos? ¿Es lo mismo señalar responsables que construir un periodismo de trincheras? ¿La violencia es necesaria en la comunicación? Uy, ese es un temazo. Yo creo que no, que la violencia está probado, que no en ningún campo, y menos en el de la comunicación. Lo que hace falta es una comunicación honesta, sincera, una comunicación de calidad. ¿Y qué requiere una comunicación de calidad? Tiempo, requiere una atmósfera determinada, requiere escucha, requiere
un poco de análisis, requiere no hablar tanto por ahí y ir integrando las diferentes partes de esa realidad que, como bien sintetizabas, no hay buenos buenos y malos malos. Hay una realidad que vivimos que es bien compleja. Entonces me parece que bastaría con poder comunicar a las audiencias la complejidad de todo lo que tenemos por delante, de todo lo que tenemos por resolver. Y atado eso, el desafío que entraña. Es un gran desafío que podría entusiasmarnos para cambiar, para hacer cosas, para ir hacia adelante. Si no, te pegás un corchazo cada día, ¿no? Con este modo de ver la realidad. Porque además, si te pones a pensar, ¿qué te dispara este modo de ver la realidad que conocemos y que estamos casi habituados? Miedo, ganas de meterte debajo de la cama, no querer hacer nada, no creer en nadie, espantar la esperanza. Me parece que el gran trabajo por delante, si queremos cambiar, es ese, hacer todo lo contrario, ir por los sueños, de verdad. Qué interesante lo que decís, porque mismo mientras te escucho, pienso en parte de la experiencia que conozco que tenés, desde escribir en artículos en Orsay hasta haber estado en horarios de muy alto rating en Radio 10, pasando por la radio pública de la ciudad, por el 13, por el canal de la ciudad, y digo, te tuviste que adaptar también a cada medio, ¿no? Como cómo es salir a esperanzar, salir a intentar conectar desde un lugar innovador y profundo, casi te diría, consciente, pero desde estos grandes monstruos que pareciera que a veces dificultan ese tipo de comunicación. Siempre tomé a esos grandes monstruos, a esas plataformas, como una herramienta para poder decir lo que creía conveniente. Nunca logré, aunque hiciera esfuerzos, identificarme con ese discurso que tenía cada medio donde trabajé. Y eso lo celebro. Pero te quiero contar algo. Yo estudié primero periodismo, ¿no? Terminé la carrera de periodismo y después hice locución porque entendía que tenía que tener una voz potente, si es posible, engolarla en algunos momentos, hablar altisonante para que me escuchen mejor. Y hoy es al revés. Yo creo que esa evolución de la que hablábamos o ese cambio nos exige hablar con mayor tranquilidad, nos exige la pausa, otro tono, como una reflexión, una comunicación más reflexiva. Así que fíjate hacia dónde fue todo, pero creo que eso es lo divertido también, ¿no? Poder ser flexible para transformarte, para cambiar. Hoy es esto diferente, totalmente opuesto, ¿no? Agrego una reflexión nomás, pero me parece que sobre esto que vos mencionás de hablar como de otra manera, ¿no? Y no como esos grandes conductores que conocemos, que proyectan la voz y gritan primicias en cámara. Creo que por eso también creció mucho el streaming y esas formas de comunicación que son como mucho más caseras, un poco por el tono coloquial, pero también por la honestidad con la que comunican, ¿no? Los intereses se ven mucho más transparentes que tal vez en grandes medios. Y esto tampoco es por demonizar grandes medios, porque también impulsan grandes causas y así también conocemos y se llega al país para contar historias que están buenas y problemáticas que son necesarias de resolver. Sí. No, y además yo creo que también la tecnología tiene que ver, digamos, Larrea, Fernando, Bravo, todos esos monstruos de otra época no gritaban porque sí, gritaban porque se escuchaban en la M y la M tenía interferencias. Todo este tiempo recorrido nos metió en un sonido muy diferente, de otra calidad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué gritar? ¿Para qué gritar si se puede hablar de otro modo y podemos entendernos mejor? A nadie le gusta que le griten, pero rapidísimo, ese tono arriba, ese tono brillante que llamaban, tenía que ver un poco con la comunicación de entonces, pero tenía que ver con la parte tecnológica. Tenían que hacerse escuchar y a la gente había que levantarla. Ahora la gente se levanta por otras cosas, por otros medios. Ya la radio también cambió un poco lo que era el servicio y su función. Hablando de medios, el otro día estaba investigando en las profundidades de mi computadora y me encontré con muchos archivos de esa edición general que vos hacés de muchos de los contenidos de Sábado Verde, programa de radio de la radio pública de la ciudad, donde se habla de ecologismo, de ambiente, de sociedad, y me encontré con algo que ya no estoy escuchando tanto, ni en las radios, ni en los programas de televisión. Me encontré con muchos testimonios.
Me encontré con testimonios de gente de la Patagonia, me encontré con testimonios de personas del litoral, me encontré con testimonios de vecinos y vecinas de los pueblos y ciudades que están cerca de las actividades mineras, me encontré con referentes de las comunidades fumigadas. Me empecé a encontrar con voces emocionadas, voces que le pasaban cosas, voces cargadas. Y un poco me empecé a acordar de la potencia que tiene Sábado Verde, ya que estamos, te meto un chivo para el programa, pero que en la escala del 1 al 10, ¿cuánto valor tiene para vos incluir las vivencias de las personas que están a lo largo y ancho del país? Bueno, gracias por el recuerdo. Está bueno recordar algunas cosas y ponerlas sobre la mesa porque nos ayudan a definir lo que hacemos. Y yo creo que tiene que ver con una cosa básica de la diversidad de voces. Nosotros somos privilegiados de estar frente a un micrófono y de tener la capacidad de dar la voz. ¿A quién le vamos a dar esa voz? ¿A los poderosos que ya la tienen naturalmente o vamos a buscar aquellas voces que por alguna razón no se escucha o no se escuchan? ¿Dónde están? ¿En qué lugar? ¿Qué espacio habitan? ¿Por qué no pueden decir con claridad? Y además me parece que para entender el lugar donde vivimos, el espacio ese, es necesario escuchar a las personas. Digamos, de eso nos conformamos, de ese gran mosaico que conforman hombres, mujeres, de todo tipo a lo largo y ancho del país. Entonces, y además tiene que ver con la radio, si querés, desde otro lugar. Tiene que ver con los sonidos, con esa diversidad de sonidos. Y hay que, digamos, tal cual decimos, tenemos que hacer. Entonces, si hablamos todo el tiempo de la necesidad de ser sostenibles, no son sostenibles si no hay esa diversidad incluida en la conversación. Entonces, creo que es muy importante. No sé si ponerle 9, 10, qué sé yo, pero está a tope eso, me parece, sí. Espero que esté siendo fácil seguir esta conversación, porque a mí a veces lo que me sucede cuando lo tengo a Sergio enfrente, me entusiasmo y ya me pongo medio verborrágico, ¿viste? Como que escupo las 100 ideas que tengo en la cabeza. Quiero que hablemos de la agenda ambiental de este año. Este ciclo viene trazando también una agenda ambiental. Venimos de charlar con referentes del barrio Mujica, hablar con referentes de la ciencia que investigan el impacto de las actividades económicas en las comunidades, el impacto ambiental. Venimos de charlar con legisladores, con jóvenes, activistas. Venimos de charlar de la ley de envases, de la ley de humedales. Para vos, en el ejercicio de tu profesión, en tu día a día, ¿cuáles son los temas de la agenda ambiental de este año que se llevaron las luces? Y la ley de humedales aparece como el gran símbolo de lo que nos pasa, porque además ahí se meten los intereses centrales de la Argentina que están en juego y que nos están llamando a que vayamos a mirar ahí, porque la verdad, si hablamos de producción en la Argentina, de cómo se sostiene el país tradicionalmente, es el campo a través de sus producciones. Y la verdad que es como una uva madura, se cae solo ya, ¿no? La necesidad de cambiar este modo de producir. No podemos producir como hace 100 años. No podemos seguir pensando como lo hacíamos en ese entonces. Entonces, con una mínima perspectiva, es decir, ¿les vamos a vender alimentos producidos con venenos al mercado internacional? ¿Le vamos a vender eso a nuestros conciudadanos? ¿Le vamos a dar de comer eso a nuestros hijos? Entonces, yo creo que ya mucho más de esa discusión no hay por delante, pero sí cae con todo peso en esta hora para establecer esas conversaciones significativas que nos debemos. Y tenés de todos lados argumentaciones, pero fíjate vos cómo son los intereses y cómo es ese grupo, que a mi modo de ver es un grupo menor o chico de personas, pero con gran poder, que son los dueños de la tierra en la Argentina, los dueños de los medios de comunicación, de los grandes medios, las familias que detentan los intereses más potentes del país. Entonces ahí esas personas que tienen una situación acomodada comparando con el resto, es difícil que se salgan del lugar de comodidad, ese sitio de confort. Bueno, pero también están envejeciendo. Dicen que
Uno envejece cuando deja de salir de sus zonas de confort. Cuando llegaste ahí, no cambiaste más, empezás a envejecer. Y me parece que están envejeciendo, y me parece que tienen casi los días contados, para decirlo de un modo simple. Igual la lucha es fuerte y falta mucho para hacer, ¿no?, por delante. Pero fíjate que yo voy hoy a un negocio y veo los octógonos que marcan que un alimento tiene grasa, que está saturado en sales y demás, y me encanta, me parece casi imposible, ya que estábamos haciendo historia, ni hace 10 años se pensaba que iba a pasar esto. Y es potente verlo, ¿viste? Porque decís, bueno, acá está, es esto. Y uno no debe olvidarse, toda la lucha que hubo atrás, toda la rosca que hubo, las idas y venidas, y salió. Quiero que charlemos un poco pensando en el año que viene. Te voy a invitar a que seamos inteligentes y no mencionemos espacios políticos por su nombre, porque ya me vienen censurando desde la plataforma. Ando con problemitas de reproducción cuando menciono nombres y apellidos, cuando me meto con bloques políticos y los identifico. Hay un algoritmo, se ve de acá del buen WTV larga, que viene traicionando. Pero pensar por ahí, pienso, para periodistas como también para audiencias, nosotros somos audiencia, además de ser, además de comunicar, también consumimos. ¿Qué debiéramos tener en cuenta cuando se vengan las campañas y escuchemos las promesas? ¿Qué no puede faltar hoy? ¿Qué no puede faltar en una comunicación de campaña, en una promesa de campaña? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pienso cuando años atrás por ahí cubríamos todo el revuelo en Chile y hacíamos todo ese análisis social del momento que estaban atravesando y demás. Pienso en la Argentina de hoy, con tanta pobreza, con tanto problema para acceder a una buena alimentación, donde pareciera que también las temáticas ambientales avanzan las discusiones, pero en los territorios los problemas son cada vez más grandes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, en consideración como consumidores de información? Yo creo que lo primero tiene que ver con una de las reglas básicas del periodismo de investigación, que es detectar el interés genuino que tienen los representantes, ¿no? Los diferentes representantes de cada partido político. ¿Cuál es el interés genuino? Resultaron votados y formalmente representan el interés genuino de los ciudadanos que los votaron. Pero en realidad todas esas personas, hombres y mujeres, tienen un interés genuino que está representado por aquellos que bancaron que esos señores y señoras estén ocupando una bancada, por ejemplo. Entonces, me parece que sabiendo desde qué sector vienen, a qué sector representan, que además lo dicen, ¿no? Sabemos que hay un montón de legisladores, representantes del campo, representantes de los bancos, representantes de los diferentes sectores. Desde ahí nos van a hablar. Entonces, ahí ya me parece que podemos ir entendiendo por qué lado van, desde dónde juegan. Una vez que está como desmenuzado eso, también pedirles honestidad, que hablen desde ese lugar y que sean honestos. Y después hacerles conocer cuál es nuestro interés genuino. Una ley de humedales, una ley de envases. Pensar en otras temáticas, además que nos saquen de la coyuntura. A mi modo de ver, hoy necesitamos, siglo XXI, ya transitado el primer cuarto, empezar a pensar cuál es la comunidad deseable que vamos a construir. ¿Cómo vamos a vivir en comunidad? ¿Qué sé yo? ¿Serán las familias tradicionales, 3, 4 personas viviendo todos en la misma casa? ¿Vamos a vivir un poco más abiertos hacia una comunidad más colaborativa? Porque todo este esquema de la familia, para poner algún ejemplo, tenía que ver con ese paradigma que se va de todo para mí, para adentro y para, bueno, que mis hijos tengan buena educación, después del vecino, qué sé yo. Me parece que pensar la familia nos puede hacer pensar el país y todo el cambio y la transformación y pensar el mundo, ¿no? ¿Cuál es la nueva familia humana que necesitamos para co-construir, para ser colaborativos, para ser empáticos, para ser con otros y otras? Por ahí empezar a abrir la cabeza. Yo estoy cansado de que me lleven estos debates chiquititos por una ley, entonces gastamos todo un año en discutiendo qué dijo el que no, este se dio vuelta y ahora cambia. Basta, quiero un proyecto que me entusiasme, ¿no?
que me lleve a andar por la Argentina como un potro desbocado, buscando nuevas poblaciones, nuevo modo de vivir, nuevos espacios, que me desafíe, ¿no? Y yo veo que la política no nos desafía. No va adelante marcando rumbos, proponiendo iniciativas que nos movilicen. Es al contrario, nos deja circulando ahí como, viste, el perro que se busca la cola. Sergio, vamos a ir cerrando. ¿Cómo se pasó? Me quedo con varias imágenes que trajiste, con varias ideas. Quiero invitar también a quienes están por ahí que dejen sus comentarios, que aporten en las reflexiones, que siempre está bueno ir co-construyendo también ese pensamiento. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad, muy buenos los temas, estuvieron desafiantes. Y qué lindo cuando un entrevistador lee antes sobre el entrevistado, sea quien sea, ¿no? Sentí que vale la pena, te sentí reconocido, así que felicitaciones por eso también. Bueno, gracias Sergio. Gracias. Para mí un placer. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Queda poquito de este ciclo, vamos llegando para fin de año, nos estamos acercando al cierre, así que si les gustó, compartan, pongan me gusta, háganoslo saber y nos encontramos en una nueva entrevista de Cable a Tierra.